Bueno, buenas tardes. Por favor, sentaros, vamos a comenzar. Bien, la conferencia de hoy, como sabéis, la hacemos en colaboración con la Cátedra Blanca. Es la primera de las dos conferencias que vamos a dar en este cuatrimestre. Ya hemos tenido otras dos en el primer cuatrimestre. Y tenemos como profesor invitado, como sabéis, al arquitecto y compañero de esta escuela. Aunque lo van a presentar después, pues me voy a permitir que yo también, pues como compañero suyo, pues le dé la bienvenida especialmente, ¿no? Antonio Torrecilla. Es un placer tenerlo aquí con nosotros, lo mismo que Antonio Ortiz, director de la Cátedra Blanca. Perdón, Antonio Cruz. Vamos a aprovechar también este acto para presentar el cuaderno del taller Cátedra Blanca con los trabajos realizados por los alumnos del curso anterior. La profesora y coordinadora del taller, Marta Pellegrín, va a iniciar el acto presentando justamente esta publicación. Le paso la palabra. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Arquitectura y a tanto el director del taller de este cuatrimestre, Antonio Cruz, como al arquitecto invitado, la oportunidad de realizar este acto. Como conocéis todos vosotros, la Cátedra Blanca se está desarrollando en el segundo cuatrimestre durante este año. Tenemos la suerte y el placer de poder presentaros la publicación, que todos podréis tener acceso a ella en la biblioteca de la escuela, tanto este ejemplar como el de cursos anteriores, donde se han editado todos los trabajos de los alumnos del año pasado. Además, se hace referencia al concurso de maquetas de hormigón organizado por la empresa Cemex, de la cual tenemos la suerte también y el placer de comentar que han sido galardonados con el primer premio y 2 accesis alumnos de esta escuela. Paso la palabra al director del presente taller. Buenos días. El conferenciante de hoy, como bien sabéis, es Antonio Jiménez Torrecilla, y yo no voy a hacer una presentación sobre su currículum, que lo podéis todos conocer a través de su página web o a través de diversos medios, sino me gustaría un poco quizás hacer una pequeña reflexión sobre qué tipo de arquitecto veo yo que es y qué tipo de qué manera él aborda el trabajo como arquitecto. Antonio pertenece a ese grupo de arquitectos que, por un lado, comparten la docencia de una manera intensa con el trabajo profesional. Él es profesor en la Universidad de Granada, en la Escuela de Arquitectura de Granada, y esto dedica gran parte de su tiempo y al mismo tiempo pues desarrolla una intensa labor profesional. Y pertenece también al tipo de arquitecto que, sin realizar grandes obras, sin tener obras de gran envergadura, sino trabajando más bien en encargos de pequeño formato, sin embargo consiguen una notoriedad y consiguen que sus obras sean vistas y contempladas con atención, por todo el mundo de la cultura arquitectónica. Esto quizás es demostrativo de cómo, cuando una obra tiene intensidad, como lo tienen las obras de Antonio, yo creo que son obras muy intensas, obras en las que hay alguna idea directriz, hay un trabajo de tratar de buscar cuál debe ser la esencia de una obra, cuál debe ser la afirmación que con una obra se puede hacer, y sin preocuparse de que esta afirmación sea una afirmación, digamos, de gran envergadura, o que trate de explicar todo el mundo de la arquitectura, sino que yo lo veo como un arquitecto que es capaz de centrarse casi en una sola frase, decir, bueno, sobre esta obra me da la oportunidad de hacer una frase, de hacer una afirmación, y basado en esta manera de trabajar, esta manera en la que se trata de encontrar cuál es la esencia
del proyecto o del edificio que se está haciendo, consigue atraer la atención de los que amamos la arquitectura hacia esa manera poco intimista, poco quizás reduccionista, para centrarse en una manera de ver las cosas. Y para explicar un poco esta visión que yo trato de mostraros de Antonio, me gustaría, por ejemplo, que observásemos cómo en muchas obras de ella la elección del material tiene una enorme importancia. Son obras en las que de pronto se decide, se busca que el material con el que va a ser construida adquiera un valor de primera magnitud. Si vemos, por ejemplo, la obra sobre la muralla nazarí, la ampliación de la muralla nazarí, en esa obra la elección de este ladrillo de piedra, es decir, esta perversión de la manera de trabajar un material que normalmente se utiliza en sillares o se utiliza en piezas de gran tamaño, o por contra se utiliza en lajas con la manera natural como la piedra sale. Sin embargo, él hace una elaboración de ese material para tallarlo, pero tallarlo en medidas más próximas al ladrillo. Entonces, ¿qué está haciendo Antonio ahí en esa reflexión entre un ladrillo de piedra? La muralla está construida de piedra, pero las murallas son pétreas. Hay ahí una historia de pensar si las murallas deben ser de piedra, pero estas son de ladrillo, entonces yo cojo la piedra y hago un ladrillo con la piedra, y desde esa decisión, ya a partir de ahí, toda la obra va surgiendo sobre esa idea. También cuando vemos obras como la Torre del Homenaje o el Pósito, aquí es la madera, y la madera en listones, madera no de gran coste, madera económicas, pero que nos está remitiendo a una construcción quizás hoy ya abandonada, a una manera de utilizar el material que hoy no se utiliza, y entonces obras de una gran abstracción establecen un diálogo con la persistencia de los edificios a través de la utilización de esta madera. O en el showroom para Dalbat, entonces aquí hay vidrio. ¿Y qué hace aquí el vidrio? Pues evidentemente es un material que lo pervierte, o sea, siempre trata de pervertir la manera como el material se está utilizando. También en las dos obras anteriores pervierte, en la muralla pervierte la manera de hacer ventanas a través de la sustitución de unos determinados elementos. En la torre de Huéscar hay una perversión al utilizar la madera como elemento portante, como estructura en unas dimensiones extrañas que normalmente parecería o estarían en contra de las normas constructivas, las normas estructurales. Y en el Dalbat Showroom elige el vidrio, pero también tratado sin carpintería, tratado como elemento constitutivo y como un elemento que luego, estoy seguro, aunque yo las fotografías que he visto no lo he podido comprobar, entra en contraste con la ropa y los materiales que se exponen, porque difícilmente hasta ahora la ropa ha sido de vidrio, es decir, ha cogido un material lejano a lo que luego se va a exponer para que el contraste entre estos elementos sea poderoso. Estos son las ideas que, así pensando un poco esta mañana, ¿qué podía yo decir de Antonio? Pues me venían a la cabeza esta voluntad de esencialidad que vemos en su obra, de no tratar de agotar el mundo de la arquitectura a través de una sola obra, sino de ir eligiendo en cada una de las obras un motivo, un punto en el que centrarse y ser consciente que no hay que querer explicar toda la arquitectura en una obra, sino que cada obra puede ser la ocasión para hablar de un tema. Y esto es todo y te cedo la palabra, Antonio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, hoy es para mí un día de gran felicidad por haberme permitido volver a mi casa, ¿no? a la escuela donde forjé mi carácter y por compartir con vosotros este rato que me retrotrae, ¿no? Hace muy poco pensaba yo que estaba sentado ahí junto a vosotros y ahora estoy junto a vosotros también y junto a profesores y maestros míos, compañeros míos como Esteban o como Paco Reina, ¿no? Que agradezco que esté aquí con nosotros. Y la verdad es que si eso me llena de felicidad, pues hay otra cosa también que aún más si cabe me satisface mucho más y es oír de la boca de Antonio Cruz, ¿no? Esas palabras de aquel que lo miraba cuando era estudiante como uno de nuestros más importantes referentes. Decía Luis García Montero que los poetas importantes no son aquellos que han escrito más poesía, sino aquellos que con su poesía ejercen influencia sobre otras generaciones de poetas. Eso nos pasó a nosotros, a los arquitectos de nuestra generación. Cuando nosotros estábamos en la escuela, tuvimos, por supuesto, profesores que nos enseñaron y que aprendimos mucho de ellos, pero aprendimos muchos arquitectos de mi generación de esos referentes, ¿no? Que era el trabajo de Antonio Cruz y de Antonio Ortiz. Nunca, por eso os digo, hubiera yo sospechado, ¿no? Hace ya pues 20 y tantos años, ¿no? Que iba a escuchar yo algo de la boca de Antonio Cruz. Ya os digo que creo que sois unos afortunados ahora porque los tenéis en la escuela. Todos nos preguntábamos por qué no estaban, ¿no? ¿Dónde estaban ellos, ¿no? Ideológicamente estaban en la escuela, pero justo cuando nosotros llegamos aquí, pues ellos la dejaron y bueno, la verdad es que es una gran suerte que estéis ahora aquí y que todos vosotros podáis disfrutarlo. Quería, antes de contar algunos proyectos, pues contaros pues cosas sobre mi lugar, sobre el lugar donde yo vivo. Sabéis que casi todo el trabajo pues ha sido desarrollado allí, en Granada, ¿no? Granada es fundamentalmente un paisaje. Siempre existe una relación visual entre sus dos fondos paisajísticos fundamentales, que es la montaña y la vega. Y siempre existe esa relación visual, bien entre montaña y vega, o bien entre las colinas, la del Albaicín con la del Sacromonte. Siempre hay relaciones visuales muy importantes. Aquí, como veis, se establece a través del Valle del Darro el cordón umbilical de la ciudad con sus territorios más inalterados. Donde vemos también que, además del humedal del río Darro, los secanos también son bellos. Y donde también conviven los edificios tecnológicos, nuestros edificios más inteligentes, con esa forma real de habitar en una casa-cueva o en una cueva. Esto en 2010 existe y existe verdaderamente. Como os digo, siempre hay una relación visual importante entre la colina de la Alhambra y el Albaicín. En el siglo XVI, en el Albaicín, aquellos que construyeron ese modelo de ciudad definieron una cerca más administrativa que defensiva, una muralla que definía un vacío interior que es fondo natural desde el interior de los palacios nazaríes, jardín lejano también del Generalife y fondo de perspectiva desde la ciudad. Este lugar tiene una importancia visual fundamental. Y había que resolver unas cuestiones de definición de esta muralla. Un terremoto en el siglo XIX había demolido esta parte.
Había una relación entre el interior y el exterior que no estaba contemplada aquí. Como os digo, esta relación siempre, ¿veis? Desde el corazón de Granada existe esa visión. Siempre se anuncian estos rituales de ingreso y en nuestra arquitectura de siempre esa relación visual fragmentada de aquello que vas a enmarcar. La mirada es absolutamente fundamental y romper una perspectiva en Granada es tan grave como demoler un monumento primordial. Si tuviéramos un callejero del centro de Granada, podríamos contabilizar que Granada cuenta con un centenar más o menos de calles y de callejones. Un número muy similar de plazas, placetas y plazuelas. 18 paseos, aceras y carreras. Solamente 3 avenidas y 33 miradores. Como os decía antes, Granada es fundamentalmente un paisaje y romper una perspectiva en Granada, como os digo, es tan grave como demoler uno de sus monumentos primordiales. En este proyecto, en el Centro José Guerrero, se ofrecía la posibilidad de generar un mirador más en otra ciudad de miradores. Me gustaba enseñar esta imagen para relacionarla con otra que viene después, de cómo se estructura esta palabra hermosa, que me parece que es coalición, entre lo anterior y lo actual. La estructura antigua, que valía resistentemente, se refuerza y se restaura, y la nueva planta, independientemente sin tocarla, es soportada por una nueva estructura que, como os digo, entran en coalición. Luz natural y paisaje son los puntos de partida de esta intervención. El Palacio de Carlos V presenta 2 cualidades que le son innatas. Una panorámica de 360 grados hacia los paisajes de la Alhambra. La segunda, que la luz de la Alhambra sirve para iluminar el 95% del horario de visita del museo. Ha sido precisamente la robustez de la fábrica, la construcción, la que permitió preservar el Palacio de Carlos V, un palacio que no fue nunca, diríamos, concluido y acabado y usado como este fin. Como veis, estas son fotografías de 1920 y el proyecto lo que requería era instalar en condiciones mejores la colección del museo, porque hasta ese momento los cuadros se colgaban directamente en la fábrica original y el sistema de iluminación, climatización era muy deficiente. Lo que propusimos fue generar unas nuevas superficies de sacrificio que, ancladas en unos puntales telescópicos, no tocan los paramentos verticales que son los originales. Sobre estas estructuras colocábamos, como os digo, podríamos ya colgar y mostrar la obra, y esta estructura sirve para albergar las instalaciones, que como sabéis siempre son complejas en una obra de intervención en un contexto. La de climatización, sabéis que es la que más problema da por su dimensión, y la iluminación, que en este caso, por la colección que tenía muchos barnices y repintes del siglo XIX, era necesario utilizar una luz indirecta, no una luz directa. Con lo cual, lo que propusimos fue un sistema que, con unas células fotosensibles en la fachada, regularan los aportes de luz artificial. Quiere decir, la luz natural, la luz propia de la naturaleza de este espacio, es la que ilumina el 90% del museo, y ese otro grado de apoyo que da la luz artificial viene en función del apoyo de la luz natural. Estas fotografías nos enseñaban cómo
cómo se iluminaba esta atmósfera, y lo que hicimos nosotros fue en esta línea cornisa de referencia, que es una cornisa histórica. Torres Balbás la había utilizado en las dos primeras salas, y después Prieto Moreno, que completa el museo en los años 60, también la sigue referenciando, y nosotros, lógicamente, la seguimos utilizando para generar una iluminación, diríamos, invisible, que utilice esta escala palatina como caja de resonancia de luz y genere unos lúmenes precisos en el paño expositivo. Esto es lo que ocurre, como os digo, que esta luz se regula sin ser visualmente perceptible para completar la luz natural que el propio edificio monumento tiene. El proyecto museológico, al que también pudimos acceder, sigue con esa filosofía, esa relación paisajística y contextual, y posiblemente de las, diríamos, la necesaria intervención era sustituir una carpintería de los años 50 que tampoco tenía gran interés, y generar un nuevo sistema de carpintería que intentaba ser también lo más invisible posible. Por eso el canto de 28 milímetros era el que se presenta de cara a la fachada, y la estructura, estas son piezas de ventanas de unos 300 kilos, pues la resistencia la da esta profundidad y la coalición también entre aluminio, madera y vidrio, que aquí también el vidrio es estructural. Quería enseñaros ahora más brevemente la torre del homenaje y el pósito de Huéscar, que están, como sabéis, en la zona noroeste de la provincia de Granada. También aquí existen unas relaciones visuales y paisajísticas importantes. Huéscar no está, como cualquier ciudad histórica, emplazada casualmente en algún sitio. Este era un cruce histórico de caminos, de dos caminos fundamentales, el que conectaba Levante con Granada y Almería con Jaén, y la ciudad se enclava en la ladera oeste del valle del río Huéscar, donde, como veis, hay un control visual y territorial del lugar bestial. Aquí también hay zona de cuevas, y la ciudad, ya lógicamente pacificada desde el siglo XV, había olvidado ese aspecto militar que tenía. La muralla defensiva de la ciudad venía por aquí, y aquí estaba la torre del homenaje, que es la torre, como sabéis, la torre diríamos, de mayor volumen de una alcazaba y fortificación militar. Había pasado inadvertida, ya os digo, durante muchos años, porque en la Reconquista lo que se hace es desmochar la torre para que no se pueda utilizar en caso de una sublevación. Se le añade, como veis, se habita, se le ponen forjados, se le abren huecos, se ingresa en el ajor de lo doméstico, y a mediados del siglo pasado, al desmontar unas casas que había al lado, pues encuentran alguien unos lapidarios romanos de un interés bestial. Este lapidario había sido utilizado por los árabes, que eran los constructores de estos, y estos lapidarios romanos los habían cogido de un cementerio cercano, y habían utilizado precisamente esta piedra por su robustez, para fortalecer las esquinas y para construir esta mole. La verdad es que los trabajos de restauración aquí fueron fascinantes y atractivísimos. El proyecto lo que pretendía era volver otra vez a
a conseguir ese aspecto medieval que tenía, que durante mucho tiempo tuvo el sitio, y para ello pues generamos ese ritual de ingreso a través de los adarves, generar y liberar las esquinas para generar las comunicaciones entre las distintas plantas de la torre, que se tenía constancia que no se hacían por el interior, y generar todo ese ritual de ingreso hacia ese mundo interior de la alcazaba. El ingreso se produce por aquí y la edificación nueva, pues eso, intenta, realmente no toca el monumento. Esta es una puerta guillotina que quería enseñárosla porque en ese imaginario pensábamos nosotros que eso es una chapa de acero inoxidable que está plegada, pero que nos hacía evocar ese mundo medieval de esas protecciones metálicas que parecía que podía ayudarnos a generar una ambientación en cierta medida lo más cercana posible a aquello que queríamos evocar, como esta especie de patio de interior de armas y estos ingresos ya que se producen hacia la torre. La verdad es que este trabajo, este espacio de aquí, me gustaría que estuviéramos todos allí ahora mismo para verlo, porque la verdad es que la solidez de esta fábrica y la robustez de este pilar hacen de este espacio, que como veis tuvimos que generar un nuevo forjado, pues un lugar de mucho poder, de mucho tiempo. En las plantas altas, esos recorridos lo que intentan también es evocar esa cuestión como de fortificación, ¿no? Y faltaba entonces completar la parte alta, esa parte desmochada. Con los historiadores y con los arqueólogos, con todos los investigadores, intentamos saber cuál era la altura de esa torre. Pero no había conciencia, aunque sí había planimetrías antiguas y algunos documentos, no había una claridad técnica y científica de qué altura tenía la torre. Por eso nosotros lo que propusimos fue, frente al concepto de inmueble, que es la torre, generar un mueble que permitiera encaramarse por encima de las cubiertas y que el visitante pudiera volver otra vez a contemplar esa visión paisajística. En esta propuesta, restaurar, además de todo, era también volver otra vez a poder mirar. Y así hicimos, frente a la restauración del monumento, generamos un mueble que, con una rampa de doble curvatura, una para subir y otra para bajar, encaminara, como decía el visitante, a volver otra vez a contemplar esas vistas. Imaginábamos nosotros aquellos oscenses que estaban sitiados durante largos años y que quizá el subir a esa torre y poder viajar visualmente hacia esos paisajes maravillosos, pues era algo que pensábamos que era muy propio y muy particular de este lugar. Cuando empezamos a proponer este proyecto a la Delegación de Cultura, no sabíamos bien cómo construirlo, y lo que hicimos fue una maqueta a escala 1:1 que nos permitiera testar el sistema. En el fondo son fustes económicos con una estructura postensada, ahí van unas varillas que van atornilladas y van tensando todo. Y también tengo que deciros, para poder convencer, ¿no?, a los responsables, ¿no?,
a los responsables de la Delegación de Cultura la validez de esta propuesta. Y lo que hicimos fue llevarla directamente allá a la Delegación de Cultura, enseñárselas, y fue la mejor tarjeta de visita de presentación del proyecto. Nos permitieron entonces seguir trabajando, y ya los siguientes pasos, bueno, pues fueron empezar a trabajarla en taller y después ir montándola, como veis, en el sitio. Cuando estábamos haciendo este proyecto, resultó que el alcalde consiguió una subvención para rehabilitar la antigua escuela de música, que estaba justo al lado de la torre del homenaje. La subvención era una escuela taller, que no sé si conocéis eso, pero son escuelas de formación para la gente que está parada, que aprenda un oficio. Con lo cual, cuando al principio vimos esto, y el alcalde nos preguntó qué oficios parecían lógicos, diríamos, proponer en las escuelas taller, pues dijimos que al principio, lógicamente, uno de albañilería y otro de carpintería, porque aunque estaba todo esto, como os digo, muy, diríamos, maquillado, ¿no?, por intervenciones de los años 50 y 60, aquí veíamos muros de 2 metros de espesor, unos pilares metálicos aquí, unas zapatas que no sabíamos muy bien de qué material en principio eran, y después resultó ser que esta antigua escuela de música era el pósito de la ciudad. El pósito de la ciudad es el almacén de grano que en el siglo XVI se construye para regular las hambrunas en el lugar, para poder tener grano suficiente. Como ya os digo, pues empezamos a generar muros estructurales interiores que no existían, y después pues seguimos limpiando y restaurando estas maderas que eran de una calidad extraordinaria, como veis. Era la relación tan próxima con la torre. Esta era la imagen que se había hecho de ese pósito, y enseguida, por la estratigrafía muraria y por los análisis que hicimos de la fachada, vimos que estos huecos lógicamente eran posteriores, y que la portada de piedra pues era la original. Lo que hicimos fue utilizar las maderas de encofrado que utilizamos para hacer el hormigón dentro, porque, como ya os digo, aquí había pocos medios económicos, para generar esta nueva, para restaurar esta fachada de tapial, un material tradicional, pero con una técnica más contemporánea. Y así lo hicimos. Aquí, pues como veis, fuimos poco a poco haciendo igual. Estos muros que ya os digo que no tenían valor estructural, pues hicimos esos muros de hormigón, y después restauramos todo este tipo de soluciones. En ese momento estábamos trabajando en el Palacio de Carlos V, y teníamos la suerte de que el maestro ebanista que había hecho ese trabajo de carpintería, y también la torre del homenaje, pues vino para acá y nos enseñó muy generosamente a cómo intervenir, cómo restaurar, y fijaros la calidad de estos trabajos, ¿no? Aquello fue un disfrute hermoso, y sobre todo ver el grado de implicación que tenían aquellas mujeres y hombres de Huéscar, que sin conocimientos técnicos hicieron un trabajo, para mí, de mucho más valor, de verdad, que una empresa muy especializada. Ya os digo que no los hubiera cambiado, ¿no?, nunca, por el empeño y por el trabajo que esta gente apasionante pues puso. Faltaba completar la planta alta y reconstruir un módulo del que no se tenía constancia, el módulo sur, que daba a todo ese paisaje de cuevas que hemos visto antes,
y que debíamos completar. Seguimos entonces forjando, haciendo la losa también de hormigón con la misma madera en la cubierta, y teníamos que completar, como os digo, pues este volumen. Como nos habían sobrado tablas de la torre del homenaje de Huéscar, pues las reutilizamos y empezamos a construir una especie de, pues no sé cómo se podría llamar esto, de celosía estructural, ¿no? De tal forma que descansara estructuralmente la losa de la cubierta sobre este nuevo elemento. Y como tampoco tenemos constancia de eso, pues lo que hicimos fue hacer una prueba de carga. Sabíamos que la sisma desfavorable era de 2,5 toneladas y lo que hicimos fue poner 70 sacos de cemento aquí para ver si esto aguantaba. Y la verdad es que uno de estos fustes aguantó. Al principio no estábamos muy seguros, le pusimos unos conectores, ¿no? Pero poco a poco fuimos viendo que no hacían falta conectores ninguno y que un fuste de estos a compresión aguantaba todo ese requerimiento. Por lo tanto, completamos ya la sección de esto con estos 20 centímetros estructurales, el vidrio de cerramiento y después otro elemento de madera que vino calculado por el control de la radiación luminosa en el interior. Como sabéis, esto era orientación sur y teníamos que controlar muy bien que no hubiera, lógicamente, más radiación de la cuenta. Esta era la muralla de la Alcazaba y esta era su imagen extramuros. Como veis, el pósito tenía también un elemento de entrada y poco a poco fuimos acabándolo. Quería también utilizar una pequeña obra, posiblemente menos importante que el Palacio de Carlos V, lógicamente, o que otras obras, pero que a mí me es más útil para contaros algunas cuestiones que pienso que son importantes sobre nuestras herencias, ¿no? Sobre nuestro patrimonio. Este era un local, un bajo de un edificio más del ensanche del 19, de la Ciudad Baja, un edificio más del pelotón, uno de tantos. Aquí está escrita la biografía de este lugar. Estas grandes losas lo que nos marcan es que esto fue al principio una zona de carruajes. La crujía que se hace de fábrica de ladrillo se refuerza con estos pies derechos que son, diríamos, de las dimensiones naturales que podemos conseguir lógicamente. La piedra se coloca también aquí para que la humedad no siga subiendo. Y vemos cómo se restaura o se rehabilita en función de las necesidades. Las zonas húmedas, cuartos de baños y cocinas, son los que siempre sufren más. Por eso, si veis este forjado, los anteriores habían puesto aquí un forjado de vigas autorresistentes y viguetas. Y esta parte que estaba un poco menos mala, pues habían apoyado ahí unas cuantas vigas metálicas y nada más. Y nosotros lo que propusimos fue simplemente ver la necesidad del nuevo uso. Como ya os digo, esto había sido unas caballerizas, una zona de carruajes, después fue un almacén, un dispensario de vino, una carbonería, y hoy había un nuevo e inesperado uso, que era el que daba, diríamos, naturaleza a esta actividad, a este lugar. Como ya os decimos, lo único que hicimos fue eso, colocar unos cuantos vidrios y unas cuantas chapas para exponer esta nueva actividad.
A los 3 años, este local se queda tiene la posibilidad de ampliarse hacia un inmueble vecino, porque en este local faltaba un probador, un trozo más de almacén y otro showroom para poder mostrar más objetos a la calle. Si en este edificio que habíamos encontrado toda esa biografía, yo os digo que esas paredes parecían que eran los notarios que han registrado las anotaciones del tiempo, que han marcado cada una de la biografía de ese lugar. Bueno, pues si la estrategia aquí fue añadir eliminando, puesto que la materia prima, la calidad del inmueble era incuestionable, en este edificio de 2001 no fue así. Si aquí la estrategia fue añadir eliminando, aquí la estrategia era eliminar añadiendo. Y utilizamos un nuevo elemento que nos permitía generar esa nueva reestructuración espacial y utilización y poder generar ese aspecto, diríamos, continuo a este edificio. Os he traído esta diapositiva porque bueno, quería aprovechar para deciros que pienso que en nuestros trabajos tenemos siempre que asumir ciertos riesgos asumibles, ¿no? Tenemos que hacer aquello que no sabemos hacer. Lógicamente, tenemos que sopesar cuándo se puede hacer esto de una manera más evidente y otras veces menos. Pero en este caso, este showroom era para mi hermana pequeña, que es diseñadora de moda, con lo cual teníamos toda la tranquilidad de podernos equivocarnos con más, diríamos, sin afectar tanto. La primera obra que visteis, pues lo hicimos entre mis cuñados y mis hermanas un fin de semana, compramos en el Todo a 100 unos cuantos Tupperware y colocamos las chapas de aluminio y otros pusimos los fluorescentes y así se montó aquello. Y esta obra, pues lo que hicimos fue los fines de semana, los sábados, había una cristalería que dejaba vidrios, restos de vidrio y todos los lunes pues se traían unos cuantos aquí mismo in situ a la obra, se pegaban con una silicona muy básica, pues dos personas no especializadas fueron pegando poco a poco estos vidrios, los metimos, como veis, en guías de estantería de estas también muy baratas y fuimos haciendo pues todo esto experimentando un poco. Al principio, como veis, se abrieron un poquito los vidrios y eso nos permitió algo que no teníamos previsto, que era cómo colgar la ropa. Entonces pusimos unas pequeñas pletinitas ahí y dijimos, mira qué bien, tapamos esto y encima colgamos las cuestiones. Pero aquello, como veis, llegó un momento en que en un par de sitios se abrió, ¿no? Bueno, este error lo que nos ha posibilitado ha sido ahora que esta franquicia va a aumentarse y a extenderse a otras ciudades, idear ya un sistema prefabricado que pueda prefabricar esto y pueda ya pues generar una imagen más continua. Quería enseñaros también la propuesta que hicimos para el CaixaForum de Sevilla, en la Satarazana. Yo creo que es un sitio sagrado, ¿no?, por todos, ¿no? Yo desde que era estudiante conocía el sitio y me parecía un sitio de un innato poder. Es decir, realmente ese gran vacío en el corazón de Sevilla era algo que no suele ocurrir, que llegue de esta manera hasta nuestros días. Os tengo que confesar ya directamente que lo que más disfruté de este trabajo fue pues seguir trabajando con mi compañero y amigo Juan Josendra, que desde el principio hemos trabajado juntos
a él le debo mucho porque él me ha metido en cintura, cuando no me permitía hacer cuestiones de climatización o de iluminación que no fueran las precisamente exactas. Y ya os digo que debo mucho a su forma rigurosa de trabajar, de la que ya os digo que este chapucerillo, ¿no?, que os habla, pues ha aprendido mucho. Y después también disfruté muchísimo, en este caso, de poder formar equipo con Carlos García Vázquez, que hizo una presentación magnífica sobre cómo está mutando y cómo se está peatonalizando y ingresando en el ajuar de lo urbano esta zona, que daba mucho sentido a plantear la propuesta de utilizar las Atarazanas como una gran plaza sombreada, ¿no?, un espacio público importantísimo por su naturaleza, y que si en muchos proyectos hay una cualidad que es valiosa, aquí era claro que aún más lo era más. Es decir, esto tiene una calidad tan grande que la propuesta, cuanto más invisible, pensamos que era todavía mucho mejor. Es decir, que realmente aquí lo que pensábamos nosotros era que lo que había que hacer era casi pasar el aspirador, ¿no? No hacer mucho más. Y este espacio, que yo creo que ha sido intervenido y tocado los últimos 20 años de una forma extraordinaria, la atmósfera que ahora mismo hay allí, pues nos parecía que era interesantísima. Por eso lo que proponíamos era generar esta transición en continuidad de este interior a exterior y generar una gran plaza libre de uso para establecer estas relaciones visuales y poder utilizar esto pues así. Realmente ya os decíamos que las operaciones que proponíamos eran casi invisibles. Bueno, pues limpiar, ¿no?, pues algunas cosas, el extintor, las cintas, ¿no?, algunas cosas así. Y casi restaurar, diríamos, las heridas deshonrosas, ¿no?, de esta fachada, ¿no? Unos vidrios permitían pues generar el control público y privado de esta parte. Esta sección, aunque no sea muy gráficamente atractiva, pero explica muy bien lo que pretendíamos, y era establecer este vacío, esta gran plaza sombreada, para dejar la naturaleza, las Atarazanas, como han llegado a nuestros días, tal y como están, porque pensamos que ahora mismo tienen unos grados de iluminación y de espacialidad maravillosas, y condensar todo el programa que se nos pedía en el edificio del 17 y en las zonas más afectadas de las Atarazanas y en comunicación con este edificio. Lo que pretendíamos era, lógicamente, establecer un mirador a cota de cubierta que nos volviera otra vez a enseñar esa perspectiva inédita de la ciudad. Como os digo, esta es la actividad del programa y dejábamos libre de uso todo el interior. Y aquí, pues lo mismo, como decía, pasar el aspirador, es decir, este cable, quitarlo. Estas heridas de aquí, limpiarlas un poquito y no mucho más, y albergar la actividad al fondo. Esa actividad, utilizar casi ese efecto del mueble, ¿no?, que permite pues diferenciar, diríamos, la actividad y la persistencia. Al fondo del todo, lo que pretendíamos era generar ya ese ritual de ingreso a
la actividad del CaixaForum propiamente dicha, ¿no? Y había, diríamos, una oportunidad, ¿no?, en esta herida, precisamente, que esta estructura pues tenía. Aprovechando precisamente ese ligero desnivel, permitía colocar una pieza que pensábamos que era la más compleja por su volumetría, que era el auditorio que se nos pedía. Y precisamente así encajábamos, ¿no?, esta solución que permitía ligeramente subir estas cubiertas y albergar los usos y las instalaciones que necesitábamos aquí y no cambiar apenas la volumetría y el aspecto final de este monumento. Fijaros, con Miguel Hernández, que también fue otro compañero de viaje maravilloso, cómo estudiamos y hicimos esta coalición entre estructuras, de tal forma que bien este nuevo elemento o bien se apoyaba por gravedad en la estructura antigua, o si hiciera falta podíamos hacer un sistema de micropilotaje que permitía conservar la estructura original y permite futuras excavaciones y lecturas. Es decir, cumple ese proceso, ese importante principio de reversibilidad que cualquier obra nueva debe tener en un contexto, debe tener en este tipo de contextos. Mirad aquí, como realmente lo que hacíamos era densificar el programa aquí y ligeramente aquí apoyar ese programa. Estos dos patios de naranjos lo que hacían era reforzar esa visión hacia la Giralda. Y aquí, bueno, pues están las plantas donde está la sala de exposiciones importante, el auditorio, y aprovechamos las naves construidas, elevándolas ligeramente para meter la sala de exposiciones y el programa. Y aquí instalaciones que eran muy importantes, ¿no? En fin, los recorridos y esas ya vistas muy concretas que localizan imágenes del lugar. Ya os digo, con Juanjo fue divertidísimo, como siempre, estudiar todas las cuestiones milimétricamente de cumplimiento, de que todo funcione extraordinariamente bien. Cuando fuimos a presentar el proyecto allí a Barcelona, yo estaba absolutamente encantado cuando se argumentaban estas cosas, porque son mucho más poderosas y mucho más potentes que otras cuestiones que arquitectónicamente nosotros a veces defendemos. Y cuando yo estaba callado y lo oía a él, era el mejor momento para, diríamos, afirmar, diríamos, una propuesta. Quería enseñaros esto simplemente. Y bueno, ya utilizamos la cubierta como ese restaurante-cafetería con esas vistas que siempre pues, se tienen fugadas hacia ese mirador. Mirad, ahora van a aparecer aquí cómo se suben las cubiertas, unas cubiertas nuevas que utilizamos con un mármol blanco que son células fotosensibles y que son cazadores solares, porque había algo muy importante que era la eficiencia energética del edificio. Nosotros utilizábamos estas cubiertas como cazadores solares y generábamos, como ya os digo, con esto el enmarque de la visión hacia donde la queríamos. Esto es muy fácil de entender como digo, por un granadino que está siempre acostumbrado a que cuando viene alguien a Granada lo subimos rápidamente al mirador de San Cristóbal o algún sitio para que pueda ver la ciudad y hacerse una imagen más global de dónde está. Yo por lo menos lo necesito. Y aquí cuando llegamos a Sevilla me acuerdo que un compañero mío y yo lo primero que hicimos fue subirnos a la Giralda para intentar saber dónde estábamos y cuál era la dimensión de esta ciudad. Por eso estas relaciones visuales, ya os digo que cuando uno viene de una ciudad más montañosa, pues son obvias, ¿no? Quería enseñaros ahora un proyecto, justo en la definición del límite
poniente de la Alhambra, junto al bosque de la Alhambra, que es la ordenación de los espacios exteriores del Hotel Alhambra Palace, un lugar que desde hace casi 60 o 70 años ha permanecido una zona aneja a él, casi inalterado. El hotel se encuentra justo aquí, y aquí hay una zona de un espacio exterior propio del hotel que conserva todo ese mundo de paratas escalonadas y con pitas y con chumberas aquí, y que en la parte más inferior sí estaba modificada porque habían hecho un nuevo muro de hormigón ahí que había cambiado el movimiento de tierras. Lo primero que hicimos fue sacar un levantamiento topográfico exhaustivo, porque nos he dicho que el Plan Especial de la Alhambra tenía prevista esta figura de eliminar de la plaza de Peñapartida, que es la entrada a la Alhambra, de los coches que estaban allí en la puerta del hotel, y lo que se pretendía era alojar en este espacio un aparcamiento y también una piscina y un balneario para que el hotel pasara a la categoría de 5 estrellas que necesitaba. Bueno, pues entonces nosotros lo que propusimos fue, lo primero que hicimos fue hacer este levantamiento topográfico y darnos cuenta que la parte que estaba más alterada era esta de aquí abajo. Con lo cual, lo que planteábamos era conservar estas paratas tal y como estaban y actuar ya sobre la zona movida. Esto, aquí se ven, diríamos, esas 3 paratas y la parata nueva. Y después utilizar un sistema de albercas más que de piscina. Esto fue algo que tuvimos que tratar y transmitir bien a la propiedad, porque por el contexto alhambreño no podíamos meter una piscina, diríamos, tradicional de grandes dimensiones, y lo que hicimos fue fragmentarlas en pequeñas albercas o albercones, incluso una pequeña acequia, para que haya, diríamos, como piscinas más particulares, una un poquito más grande, son muy pequeñitas, esta tiene 6 por 12, y esto es una calle para nadar, ¿no?, de 20 metros y de 1,5 metros para poder, diríamos, optimizar ese uso. Bueno, estas son las vistas que se tienen desde ahí, y en el fondo este es el hotel que os digo, y este es el lugar, diríamos, de la intervención. Fijaros estas paratas, que son unas paratas hermanas, en el bosque de la Alhambra y hacia la carrera del Darro, que esto seguro que recordáis perfectamente. Y esta es la zona de la que estamos hablando. Por eso pensamos que era muy importante en un proyecto de estas características de iniciativa privada que hubiera la importancia de lo público aquí era fundamental. Es decir, que un proyecto de estas características tiene también que asumir un compromiso con el tratamiento del espacio público y la aportación. Y entonces lo que propusimos fue, como os digo, conservar estas paratas, mover esta tierra para hacer las 4 plantas de aparcamiento que esta calle permite por su desnivel, y alojar el nuevo balneario en una cota bajo rasante de la calle, y lo que nos permitía era generar un nuevo mirador aquí a la ciudad, y es un mirador que da la bienvenida a aquellos miradores que ya dentro del recinto de la Alhambra, Auditorio Manuel de Falla, de Carmen de los Mártires, pues existen ya. También el proyecto tenía que resolver esta plaza, la plaza de Peñapartida, que, como os he comentado antes, pues es la comunicación del límite poniente de la ciudad con la Alhambra. Lo que propusimos aquí fue utilizar como ingrediente pues el propio bosque de la Alhambra y generar una incorporación donde solamente el elemento vegetal tuviera cabida. Por lo tanto, aquí lo que hacíamos era pavimentar y tal y como las ordenanzas municipales establecer la relación de la circulación restringida, y generar aquí una nueva puerta verde, una nueva comunicación con la Alhambra. Este es el paso de la Alhambra. Como veis, este es el Hotel Alhambra Palace. Estos son los espacios exteriores propios del hotel, donde va
el baño y el aparcamiento, y esta es la comunicación con la Alhambra, que lo único que ya os digo que hacemos es generar este paseo arbolado, ¿no? Y darle importancia como de ejemplares a estos nuevos árboles que proponemos, y que además parecía que creíamos que era importante. Si nosotros entramos desde la Puerta de la Granada, desde Plaza Nueva hacia la Alhambra, hay un momento como que de forma natural casi que te sales de la ciudad, porque ves, ¿no? Te sales, perdón, del recinto de la Alhambra, porque ves la fachada del hotel. Nosotros lo que proponíamos era precisamente seguir, ¿no?, con esa, diríamos, acompañamiento vegetal, y seguir ese ritual de ingreso hacia las zonas de acceso de los palacios nazaríes. Y ese elemento ejemplar que también tuvimos que justificar bastante bien en las comisiones de patrimonio, pues hablábamos de casos como este. Yo estoy convencido que en Sevilla también tenéis casos como este. Esto es una calle del centro de la ciudad, Martín Lagos, la calle Recogidas está aquí, y este magnolio está ahí, lógicamente, antes de que la calle estuviera. Pertenecía lógicamente a la huerta que había antes de que se construyeran estas casas, y ha sabido aguantar los embates del tiempo y los embates de la acera y del aparcamiento y del asfalto, y sigue ahí resistiendo, ¿no? Y eso le da, pienso yo, ese carácter de singularidad, de elemento singular, ¿no? Porque funcionalmente, ¿no?, si no hubiera sido por su calidad, está claro que ya hubiera desaparecido, pero sigue resistiendo. Estos paseos arbolados que anuncian las entradas y las salidas de los pueblos, vosotros posiblemente no los conozcáis, pero cuando yo era pequeño íbamos con mis padres en el 1500 a la playa, que estábamos como 12 horas cruzando pues por Murcia hacia Levante, ¿no? Y íbamos siempre, pues, todos los hermanos, la tata, la paella, bueno, 12 horas de calor absoluto. Y cuando pasábamos por estos paseos arbolados, que a veces ya se quedaban pequeños y el asfalto chorreaba por aquí, pues era una sensación de frescor maravillosa y una relación distinta con ese árbol, ¿no? Parecía casi que podías pasar la mano y estar junto a esos grandes árboles, que eran más grandes todavía por ese sentido de unidad, ¿no? Ese conjunto le daba mucho más fuerza. Bueno, pues eso queríamos nosotros, diríamos aquí, evocar, junto a los plátanos que hay aquí, generar esa nueva hilera. Y para hablar de esta otra zona, pues os quería enseñar estas imágenes del tranvía de Granada que subía por la Cuesta Escoriaza y que, como os digo, tiene unas vistas espectaculares aquí, y que hoy por hoy pues las tiene así. No tengo otras fotografías, pero es muy curioso ver cómo pues muchos turistas y visitantes separan a veces la reja o algunas cosas para poder mirar la ciudad. Esto era lo que proponíamos nosotros, es decir, generar ese mirador y generar un filtro vegetal aquí que permitiera tener una ambientación como esta. Bueno, este es otro espacio de Granada, es la calle San Juan de Dios, y son unos naranjos, que hay muy pocos allí, no es como aquí en Sevilla, pero que estos naranjos siempre han sido un sitio muy singular por la escala que tienen, la separación que tienen y cómo se relacionan con la trasera magnífica de San Jerónimo. Nosotros queríamos ambientar esta cuestión y proponer después esa visión hacia la ciudad. Y después, en ese interior del nuevo baño, pues había un eucalipto que queríamos lógicamente conservar, y por eso pues proponíamos una solución así. Es decir, que el nuevo baño está en continuidad y bajo rasante del Paseo Mirador, un Paseo Mirador que tiene estas distancias para permitir aquí la privacidad y para poder ver todas las visiones lejanas, y el spa, que le decían ellos, diríamos spa, y que nosotros queríamos siempre hacer esa relación
a la cultura del agua nuestra, entendíamos más que era un baño. Bueno, teníamos también que justificar los nuevos hastiales y ver cómo resolvíamos eso. Y bueno, estos son muros de mechinales, de muros de toda la vida de la que Granada está llena, o muros de tapial con geometrías distintas o no. Y queríamos nosotros proponer que en esos nuevos muros que teníamos que hacer, si podíamos buscar una forma de hacerlo, de construirlo, que pareciera más que un muro nuevo de hormigón, un muro que incluso hubiéramos rescatado de allí, que incluso hubiéramos hecho una prospección arqueológica y estaba allí ya, pues queríamos buscar esa cuestión. Y bueno, y así intentamos proponer. Pues aquí, como veis, está ese muro que salva la pendiente natural, que íbamos a hacer con esa técnica y que también se hermanaría con las paratas que van aquí. La zona del aparcamiento, que está bajo esta cota, se completa con una topografía. Sabíamos que no queríamos hacer aquí, diríamos, un elemento que tuviera mucho aspecto de edificio, y lo que hacemos aquí es generar del mismo suelo de piedra que alfombra las paratas y estas plataformas, pues una malla, ¿no?, lineal, que permite ventilar y mirar desde dentro de los aparcamientos también esa visión. Esta sección, bueno, como veis, aquí están esos muros, ¿no?, a los que esperemos que colaborará la vegetación con ellos. Y como veis, aquí están, diríamos, las 4 plantas de aparcamientos, que sobre esas 4 plantas existe una quinta, que es una quinta vegetal, donde están el foseado de las albercas y el terreno vegetal para que crezcan los árboles y por ahí chorree la hierba, ¿no? Aquí podemos verlo mejor, ¿no? ¿Veis? Aquí se ve mejor, ¿no? Estamos ahora estudiando, estamos todavía en proceso, pues eso, la elección de algunas especies vegetales para que nos valgan para controlar los soleamientos y protección de los bañistas. Este tejido, ¿no?, que permite tener esa relación de ventilación y visual. Faltaba ya definir el interior de esos baños. Este es el límite con la calle, y este es el mirador en planta alta que abajo alberga estos nuevos baños conectados con el hotel. Teníamos la geometría de estos 2 muros, pero sabíamos que esto funcionaba como un monoespacio y que el efecto que queríamos encontrar de ese muro de mechinales en el interior era ese efecto que se produce al entrar la luz, y que teníamos que resolverlo porque aquí había 2 geometrías distintas. Lo que hicimos fue estudiar los solsticios de verano y los equinoccios y ver los gradientes horarios para ver cómo se producían los ángulos de incidencia a través de unos mechinales que no van a tener más de 5 centímetros de espesor. Esto lo que nos permitió fue ir estudiando las intersecciones en el intradós del muro y entonces ir definiendo la envolvente que permitiera, aun teniendo 2 direcciones distintas, que los horarios de la luz fueran iguales y que generaran esa atmósfera homogénea en este interior. Como veis, estos son los equinoccios en septiembre y el de marzo y el solsticio de invierno, que todos juntos nos daban pues la geometría de este interior que pretendíamos definir, para que en el exterior pareciera un muro de mechinales y dentro pues hiciera referencia a esa cultura nuestra que bien se da en la arquitectura popular y en esos espacios públicos, pero que sobre todo claramente se da en los baños, ¿no?, en nuestros baños árabes, que son nuestro gran referente sobre la cultura del agua. Lo que proponíamos era tapizar solamente con una piedra blanca el plano de confort y generar aquí una atmósfera que permita tener ese efecto de luces, utilizar
también eso, pues esos efectos de arcoíris que se producen cuando el sol entra así, y que nos permita también entender que estos son especies de jardines verticales, de musgos, donde permita tener ese efecto. Este año, como sabéis, ha llovido muchísimo aquí también, ¿no? Y fijaros cómo está todo el bosque de la Alhambra, que está impresionante, y fijaros de qué forma natural aparecen en los paños verticales ese mundo de lechos y de musgos y de líquenes que son fantásticos y que a nosotros nos gustaría que estuvieran en ese interior. Os quiero enseñar ahora un proyecto que estamos desarrollando en Portugal a raíz de un master plan que ha hecho João Luís Carrillo da Grasa en una zona preciosa del Alentejo, cerca de Monsaraz, en Moró, en un lago, el lago de Alqueva, que dentro de poco, con otros master plan, pues como veis estará urbanizado, estará ocupado, densificado y lógicamente cambiará este aspecto natural y maravilloso. Este es una imagen desde Monsaraz, desde el castillo de Monsaraz, donde se ve esos lugares de encinas y de paisaje mediterráneo, que es fascinante y que está inalterado durante estos últimos 600 o 700 años. Dicen que nuestra Andalucía era antes así, ¿no? La verdad es que el sitio es magnífico y las lajas de pizarra, como veis, se utilizan para limitar las haciendas, y después aquí lo que hay clara es una carga de tiempo. Estas piedras no consiguen estos líquenes de una forma gratuita, sino que es fruto del tiempo, ¿no? El tiempo aquí ha sumado a favor. Lo que planteábamos nosotros en la serie de villas que teníamos que hacer eran dos puntos de partida. El primero, plantar 50 encinas por cada vivienda para generar una especie de bulevar campero y para poder entrar a través de ese bosque de encinas hacia las viviendas. La segunda punto de partida era generar un espacio solamente visitable visualmente, que conservara un fragmento de ese paisaje, que conservara bajo esos muros parte de lo que allí había y que ahora va a transformarse. Y ese patio era es el que vertebra toda la relación de las estancias de ingreso que se producen por poniente. Se pasa a la zona de dormitorios que dan a naciente y las zonas de estar que se conectan visualmente a través de estas especies de patios laminados que existen aquí. Como veis, los ingresos se producen por ahí y cada habitación, con su cuarto de baño y su jardín privado, tiene un espacio libre de uso comunitario, un lugar donde tú desarrollas la actividad que quieres, diríamos, dentro del entorno público. Quería ahora enseñaros un proyecto que no llegamos a construir, esta vez es en Linares, por esas referencias que
que decimos del paso del tiempo y de la continuidad. Esta es una vivienda unifamiliar, casi unipersonal, en Linares, que tenía unas características muy concretas porque hasta ahora no nos habíamos planteado o no habíamos tenido la oportunidad de trabajar en lugares que no tuvieran relación visual directa con un exterior. Y en este caso ocurría que en Linares, que es una ciudad bañada cualificada por el ferrocarril, por la realidad del ferrocarril y por el exceso sol que hay en época de verano, pues el solar, diríamos, el lugar donde íbamos a trabajar es un solar que ya en el siglo XIII estaba justo en el extrarradio y que poco a poco fue incorporándose a la ciudad hasta tener 6 metros de fachada por 26 de profundidad y con una orientación norte. Aquí no había ninguna referencia visual hacia el paisaje y lo único que existía era esta tapia que estaba al final. Quería enseñaros este proyecto porque en cierto modo este es como un reconocimiento a aquel momento en que estábamos trabajando en este proyecto y teníamos el proyecto de María Coronel en nuestra cabeza. A lo mejor no tiene nada que ver, pero está claro que esas cuestiones ocurren, que esos tránsitos, ¿no?, y esos puntos de continuidad existen. Y yo tengo que confesaros que los primeros proyectos, ¿no?, que conocimos, ¿no?, María Coronel y los demás de Antonio Cruz y de Antonio Ortiz, pues forjaron el carácter de muchos de nosotros, de muchos de nosotros que estamos aquí. Por eso quería enseñaros este proyecto, porque me parecía... Bueno, de aquí ya os digo que lo más interesante era este muro para nosotros y lo que hicimos fue hacer 2 casas en una porque la persona demandaba esas dos cuestiones. Él tenía una vida privada muy íntima y que la quería independientemente de esa otra vida pública. Él es músico y quería tener pues un lugar de ensayo y un lugar donde poder encontrar con la gente. Entonces esta casa se divide en 2, la casa pública en planta baja con 5 metros de altura y a través de un exterior, de una escalera, pasar ya a la casa íntima de una escala mucho más pequeña, donde el mobiliario se, diríamos, incorpora en esta cámara de instalaciones que en el fondo era lo que nos permitía construir todo esto. Como veis, estos son 6 metros de luz que nos permitía simplemente generar esta losa aquí en medio y poder tener libre toda la planta y tener esta cámara de instalaciones donde albergar todo lo que requeríamos. Lo que hacíamos era generar una secuencia de patios. Son patios que tienen 5 metros de largo por 80 centímetros de largo, que funcionan como pulmones y corazones y conectores también de la casa pública, la planta de abajo. Como veis, este es el ingreso, un zaguán y ya las zonas de estar, cocina y un pequeño aseo, y las zonas de arriba de pequeños dormitorios en relación con estos otros patios. Bueno, pues esta era cómo se estructuraba la planta baja y esta era la planta alta. Y estos eran esos efectos que pensábamos nosotros que iban a tener esta casa. De las mejores cosas que ocurrió aquí es que, claro, no teníamos certeza de cómo iban a comportarse la luz y cuáles eran los niveles de iluminación de aquí. Y volvimos otra vez, pues como siempre, vinimos aquí a la Escuela de Sevilla porque la cátedra de instalaciones con Juanjo sabéis perfectamente que tienen
el estudio de iluminación natural y de radiación solar y comprobamos aquí, ¿no?, los niveles de lúmenes y de luxes que había abajo y arriba, y comprobamos que la iluminación de abajo era suficiente y la de arriba sí había que controlarla porque había exceso de luz. Eso a través de filtros de luz o de visillos, cortinas, pues controlaríamos esos efectos en planta alta. ¿No veis? Esta es la maqueta que trajimos aquí, ¿no? Y este es el laboratorio, esta foto está hecha aquí arriba, donde puedes perfectamente medir y así pues no tiene, vamos, no hay sorpresas respecto a eso. Y ya el último proyecto que quería enseñaros es también un proyecto menos urbano, también paisajístico, en la zona norte también de la ciudad, muy cerca de Huéscar, ya cuando Andalucía se abandona y se camina hacia Murcia. En estos paisajes todos hemos reconocido muchas veces estas construcciones muy sabiamente puestas. Yo pienso que sus constructores tardaban largos años en decidir el sitio, cerca del agua, donde hubiera piedras para poder construirlas, perfectamente orientadas. La verdad es que son lecciones de trabajo el que se produce aquí. Como veis, está todo optimizado. La madera que se recoge genera la luz del paño y la construcción, pues ya os digo que es estupenda. Como sabéis, la ley permite en las zonas rurales rehabilitar con los mismos metros cuadrados una ruina. Eso es permitido. Y esto era lo que se permitía, diríamos, aquí. Nuestra pregunta fue, ¿qué será mejor? ¿Rehabilitar estos muros y llevarlos a su aspecto primitivo o, por el contrario, congelar este instante de su biografía? Bueno, para nosotros, este conjunto de piedras y tierra tan sabiamente dispuestas tienen la misma importancia matérica que un león de la Fuente de los Leones de la Alhambra. Y con ese mismo mimo queremos restaurarlos. Los restauraremos y los prepararemos para, con un nuevo muro habitado, un muro que alberga la actividad y que mira admiradamente a esa ruina, puedan cotejar estas vidas que se producen ahora, aquellas formas de vida que se producían en aquel momento. Como veis, estas son las ruinas que queríamos pues restaurar y dejarlas así, y en esta especie de vitrina, que en el fondo es como una especie de vitrina, ¿no?, que conserva esta ruina, albergar el programa. Hicimos una maqueta para esta en concreto, para ver la relación visual de cada una de las estancias con la ruina. Y eso es todo. Muchísimas gracias.